Ya ha sido leído el pasaje, del cual estaremos algunos domingos en él, de Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Y a este pasaje le he puesto como título El Gran Día, así se llama el sermón de hoy. Y estaremos hablando, como les decía, en algunos domingos más también sobre este pasaje. El contexto es que Jesús resucitó, que todo Jerusalén está conmocionado, como hemos leído, porque a pesar del esfuerzo de las autoridades por ocultar esto extraordinario que había acontecido, esto es la resurrección del Señor, se sumaba que por 40 días se les había aparecido vivo, no solo a los apóstoles, sino que nos dice Pablo en 1 Corintios 15 que habían más de 500 testigos de la resurrección del Señor. Así que las autoridades estaban confundidas, las multitudes estaban extrañadas, perplejas, nos dice el texto, y los discípulos estaban expectantes. Ya había acontecido esto. Él les había dicho, antes de ascender, les había dicho que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, según leemos ahí en Hechos capítulo 1, versículo 4. Ahora en Jerusalén se habían añadido muchos más peregrinos de los que habían en la Pascua. Eran muchos más. En razón de que de las tres fiestas anuales, que es la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, solamente para el tiempo de Pentecostés era segura la navegación por el mar Mediterráneo. Entonces, por esa razón, aquellos judíos y prosélitos que venían de lugares muy lejanos y que debían de alguna manera cruzar el mar Mediterráneo, aprovechaban esta fiesta, la de Pentecostés, para ir a Judea, a Jerusalén. Pentecostés, ahí era entonces donde se empeñaban en asistir, ¿cierto? Tanto los judíos como los prosélitos del judaísmo. De esta manera entonces que el escenario estaba listo. Los protagonistas ahora están preparados, sin saberlo ellos, están preparados para la gran obra final del ministerio salvífico de nuestro Salvador Jesucristo iba a tener lugar. Estaba todo preparado. Nos detendremos algunos domingos en este pasaje, porque dada su importancia, queremos observar más detenidamente su realidad, significado, propósito y relevancia para el cristianismo, para nuestro cristianismo. Veamos entonces su realidad. Vamos a considerar los versículos 1 al 4, pero vamos a seguir hablando de este pasaje en domingos posteriores. Nos dice el versículo 1 que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hemos hecho hincapié en domingos anteriores al hecho de la unanimidad, debido a la importancia que las Escrituras le asignan a esta virtud. Y como veremos, la trascendencia que tiene este concepto en los hechos y acciones posteriores que se nos narran, vamos a decir algunas cosas más respecto de la unanimidad. La palabra griega traducida como unánimes aparece 12 veces en el Nuevo Testamento y 11 veces aparece en el libro de Hechos. Viene de dos palabras que significan de una solamente. Lucas nos dice que estos primeros creyentes no solo tenían una solamente al orar en Hechos 1:14, sino que
continuaban con el mismo sentir ahora que esperaban expectante el cumplimiento de la promesa. Esto lo dicen 2:1, que también no solamente oraban unánimes, sino que ahora estaban unánimes esperando. Luego nos dice que perseveraban en comunión de igual manera, unánimes. En el versículo 46 del capítulo 2 lo encuentran. Y en el capítulo 4, versículo 24, ahí nos dice que consagraron unánimes sus vidas a Dios. Así se nos dice en el capítulo 5, versículo 12, que permanecieron reuniéndose en un lugar determinado y que habían algunos que no se atrevían a juntarse con ellos. Para luego, en el capítulo 15, versículo 25, mostrarnos cómo también eligieron varones para enviar con Bernabé y Pablo en la primera labor de enseñanza fuera de Jerusalén, al norte de Judea y Samaria, esto es a Antioquía. Todo esto unánimes. Pero este no es el Edén. También Lucas emplea la misma palabra cuando describe el actuar de los agentes de Satanás. Es así que resistieron al Espíritu Santo cuando por boca de Esteban se les recordó los privilegios despreciados, y ellos, en vez de arrepentirse, no solo se taparon los oídos, sino que con griterío se abalanzaron a una sobre este mártir de la fe. Ahí lo lee en Hechos 7:57. Y no solamente se abalanzaron sobre él, sino que le apedrearon hasta matarlo. También ellos, estos agentes del diablo, se unen para sobornar y adular. Lo leemos en Hechos capítulo 12, los versículos 20 y 22. Cuando Herodes estaba enojado con esta gente y ellos, mientras le hablaban, comenzaron a gritar: voz de Dios y no de hombre. Adulación, se unieron en esto. En el capítulo 18, versículo 12, estando Pablo en Corinto, se unen también para entorpecer el avance del Evangelio. Y en el capítulo 19, versículo 29, se unen a los idólatras para terminar con la vida, si es posible, de estos predicadores del Evangelio. Lucas nos pone sobre aviso que los secuaces humanos de Satanás también se unen. Ellos también actúan unánimes, una solamente y propósito: hacer la voluntad de su padre, el diablo y Satanás. Siendo esto así, hermanos, ¿podemos permitirnos ir cada uno por su lado? ¿No es este un espectáculo deplorable dentro de la cristiandad? ¿No es una afrenta al Espíritu de gracia que la iglesia local no tenga unanimidad, sino que, siendo que el mismo Señor oró por ellos en Juan 17:21? Que ellos sean uno, como tu, oh Padre, en mí. Es la oración del Señor. La consecuencia de esta unión, dijo el Señor, es para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué entonces el mundo no cree? La respuesta debe llevarnos a un profundo dolor y arrepentimiento por cuando con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones nos hemos acomodado y conformado a este mundo individualista y ante Dios, anti Dios. Quiera Dios que, como los samaritanos de Hechos 8:6, otra vez ahí tenemos la misma palabra, escuchamos atentamente la palabra de Dios, unánimes, y como fruto experimentemos la bendición de Romanos 15:6. Esa es la otra vez que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, que al sernos dado un mismo sentir en Cristo Jesús, podamos unánimes a una voz glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es que es una realidad que cuando habitan así los hermanos, igualmente en uno, como dice la versión antigua, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Ahora bien, no quiero dar la impresión que lo descrito aquí en Hechos 2 es producto humano.
porque no lo es. Hay ciertamente una responsabilidad de los creyentes en guardar la unidad. Eso lo dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Es tu responsabilidad y es mía guardar la unidad. Pero guardar no es hacer. No podemos hacer la unidad porque esa unidad hecha por hombres siempre será pecaminosa. Debemos escuchar bien. Es la unidad del Espíritu. El Espíritu la hace. Dios hace, crea esa unidad entre sus hijos. Es deber de sus hijos ser solícitos en guardarla. No se nos manda a hacerla. Porque el cristianismo no es lo que los hombres hacen. Es lo que Dios hace por medio y en los hombres. Cualquier idea del cristianismo en el sentido de ser algo que los hombres hacen está profundamente equivocada. Tempranamente en su ministerio, el Señor corrigió a los judíos que vinieron a Él con la natural inquietud de hacer. Ahí leemos en Juan 6:28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O como traduce otra versión, ¿qué debemos hacer para obrar lo que complace a Dios? ¿Se fija este deseo de hacer? La respuesta dada a esta pregunta determinará el camino a seguir. ¿El camino de la gracia, de la fe en Jesucristo, o el camino de las obras, de la fe en sí mismo? ¿Cómo respondió el Señor a esta pregunta? Por lo que observamos en la cristiandad actual, parece que Él respondió a esta pregunta de esta manera, más o menos así: hagan lo que les dicte su corazón. Parece que el Señor respondió así. O a lo mejor el Señor respondió: hagan esto y hagan lo otro, cumplan esto y cumplan esto otro. O tal vez Él dijo: miren, esta es la obra de Dios, vayan a los ricos y a los poderosos, porque así van a poder llegar a más. O a lo mejor dijo: miren, lo que hay que hacer es, deben anunciar a los enfermos o a los que tienen problemas diversos, a ellos vayan y díganle. Nada de esto es así. La respuesta del Señor a este afán hacendoso y activista sigue siendo la misma. Y esta respuesta no gusta al orgulloso porque le humilla. Tampoco le gusta al que presume de inteligencia, porque pone en el mismo plano al ignorante. Y la respuesta del Señor descubre y desnuda el corazón humano. Él nos dice que la raíz del activismo es la incredulidad y su fruto es el orgullo. Juan 6:29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Se fija? No es hacer, es creer. Mira a los religiosos de antes y ahora, cómo se esfuerzan en hacer lo que hacen, porque ahí, precisamente en ese punto, descansa su seguridad y salvación. Y esto porque no creen que el sacrificio de Cristo sea suficiente para salvarlos y preservarlos para la gloria. No, ellos deben hacer algo para contribuir a una salvación que no depende de Dios, sino que depende de ellos, depende de sus esfuerzos. Y eso, hermanos, no es incredulidad. Y todos quienes participan en estos sistemas religiosos, aún llamándose a sí mismos cristianos, no se ufanan en lo que hacen y se glorían en su propio actuar, despreciando a quienes no son como ellos. Y este sentir, esto no es orgullo. Estos no han entendido la realidad del cristianismo, pero también están equivocados los que están en el otro extremo.
Para estos extremistas pasivos, la iglesia se asemeja a un club. Vienen semanalmente, se ven con sus iguales y pasan momentos agradables juntos. Mientras yo hacía esto, me visualicé, me vino a la mente dos personas de nuestra iglesia, el Martín y el Franquito. Cuando uno de ellos no viene, el otro pregunta por el que no vino. Se llevan bien. Para ellos, ¿qué es la iglesia? Un lugar donde ve a su amigo, donde la pasa bien. Pero ellos tienen 2 años. Pero así hay algunos creyentes. Consideran a la iglesia un club, donde pueden pasar tiempo agradable con sus iguales. Otros solo asocian el cristianismo con los funerales, con bautismo o con matrimonios. Ahora sé que tú no eres de esos. Pero ¿por qué estás aquí hoy? Bueno, dirás, es domingo y es el día del Señor. Mi padre y mi abuelo, antes que él, este día concurrían a la casa de oración y desde niño yo también lo hago. Esa puede ser una respuesta. O tal vez vienes por complacer a alguien, o por complacerte a ti mismo, aliviando así semanalmente el peso de culpa por no ser lo que debieras ser. Todas estas son razones. Algunos no vienen porque la reunión de los santos la encuentran aburrida. Quieren entretención, quieren chistes, quieren cuentos melodramáticos y música contemporánea. Si vienen, sufren la reunión esperando salir pronto porque hay tanto que hacer, ¿verdad? Seguro que Dios estará agradecido de tamaño despliegue de piedad. Después de todo, podemos razonar. Me levanto toda la mañana, todos los días de la semana me levanto temprano. Y hoy día, en vez de quedarme descansando, estoy aquí. Bien. Hermanos, qué pena si crees así. O qué pena si hoy estás por alguna de estas razones. Porque en el fondo crees que eso que haces es cristianismo. Tenemos hoy frente a nosotros un texto que nos grita que no, que ese no es el cristianismo. Escucha bien, lo que tú haces no es cristianismo. Llámale religión si quieres, pero no es cristianismo, porque el verdadero cristianismo siempre es un acto de Dios. Cristianismo no es lo que tú haces, cristianismo es lo que Dios hace. Cristianismo es aquello que te controla, cristianismo es aquello que te gobierna. ¿Cómo dice el texto? Y de repente dice, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. ¿Puedes acaso negarte a oír un estruendo? ¿Puedes impedirle al viento que sople en determinada dirección? ¿O puedes graduar la intensidad del viento? Nada de esto puedes hacer. Permíteme entonces decirte que si tú gobiernas tu vida, si tú decides qué hacer y cuándo hacerlo, no eres muy diferente del incrédulo y que tal vez no conozcas al Salvador. Por eso es que su voluntad te es desconocida. ¿Cómo te vas a gozar en una voluntad que tú no conoces? Adoras entonces al Dios no conocido. Ese es el Dios que encuentra Pablo en Hechos 17. Ese es el Dios de los religiosos. Un Dios al que se sirve por si acaso. ¿Qué demanda este Dios? Este Dios demanda todo y nada. Todo lo que se me ocurra y nada que me incomode. Ese es el Dios que muchos sirven.
es un Dios domesticado, es un Dios casual, un Dios bonachón, un Dios buena onda. Pero también sabe ser un Dios caprichoso, que ante la queja, cuando decimos ¿por qué a mí?, los que están sirviendo a este Dios descubren que este Dios solo se encoge de hombros. Él no responde. Es un Dios distante en las amarguras de la vida, y es un Dios mudo ante la muerte. Este Dios no conocido recibe las oraciones mecánicas, insípidas y carentes de afecto y sentimientos, porque es un Dios sordo. Este Dios no conocido es impotente para salvar, y le da lo mismo la santidad de los adorantes. Este es el Dios de muchos hoy día. ¿Quién les reveló este Dios? Su propia imaginación o el imaginario colectivo. Pero este no es el Dios todopoderoso revelado en las Escrituras. Este no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice Pablo en Romanos 15:6. Entonces, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es el yo soy. El cristianismo comienza con el Dios vivo y verdadero, y no hay más. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios. Todo comienza con Dios. Dios llama a Abraham, Dios escoge a Jacob, Dios llama a Moisés, Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios les da su ley, Dios le da a David por rey sobre Israel, Dios levanta a Nabucodonosor para castigar a su pueblo y lo dispersa por todos los rincones del mundo, y luego este mismo Dios levanta a Ciro para permitirles ahora regresar. Y eso es todo. Vinieron días oscuros para Israel, donde constantemente fue avasallada por imperios nacientes. La verdadera religión solo era un recuerdo, y el paganismo, el sincretismo religioso y la superstición dominaban las mentes y los corazones de los hombres. Parecía que todo recuerdo del Dios verdadero se había perdido. Solo algunos viejecitos llenos de años, como Simeón y Ana, ellos esperaban la consolación de Israel. Nos dice Lucas 2:25. ¿Dónde estaban ellos? Cada día en el templo. Y este era manejado por sacerdotes corruptos e incrédulos. Pero nos dice Pablo en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿hemos de extrañar? ¿Qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios, tan solo Dios, como dice una alabanza. La ignorancia de la persona de Dios Padre hace que no comprendamos bíblicamente a Dios el Hijo. Y la Biblia y el cristianismo comienzan con Dios Padre, con el Creador y sustentador de todas las cosas. Es el cristianismo el que nos revela a un Dios trino, un Dios en tres personas. Por eso cantamos Dios en tres personas, bendita Trinidad. Es un Dios que piensa, un Dios que ama, un Dios que habla, un Dios que escoge, porque Él piensa, nos insta a pensar sus pensamientos, porque ama, nos hace objetos de su amor, porque habla, podemos orar a Él e ir a Él en busca de ayuda, porque es un Dios que escoge, podemos gozarnos en su misericordia y en su gracia infinita. Observemos cómo le dice Pablo a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 1, versículo 9. Ellos mismos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Grabemos esto en nuestras mentes, para servir al Dios vivo y verdadero. Nada de ritualismo muerto o de secas formalidades
formalidades, nada de ortodoxia muerta y culto apagado. No, servimos a un Dios vivo, un Dios que actúa. Este Dios vivo actúa en la historia, actuó en la creación, actuó en la concepción del Hijo bendito, actuó por medio de su vida sin pecado, actuó en su muerte. Nos dice Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y ahora, cuando llega el día, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, actuó también en su resurrección. Hechos 2:32 nos dice, a este Jesús resucitó Dios, otra vez, Dios. Y ahora, según leemos en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dios, otra vez actuando. No son los hombres los que se reúnen a pensar qué hacer, ellos solo pueden esperar. Es Dios quien irrumpe en medio de los suyos. Esto diferencia el cristianismo de cualquier otra religión. El cristianismo es una religión del Dios vivo, y los cristianos tienen una relación vital con Él. Vital, porque si no tienen esa relación mueren. Vital, tal como el cordón umbilical le da vida a ese ser que la mujer lleva en su seno, así también es la relación del cristiano con este Dios vivo. Es vital, porque separado de mí, dijo Él, nada podéis hacer. El creyente responde ahora a este estímulo celestial hablando como las maravillas de Dios. Hechos 2:11. Las maravillas de Dios es el mensaje que los hombres necesitan oír. Ellos necesitan escuchar que este mundo es de Dios y que Él mismo, el hombre, es creación especial de Dios. Los hombres necesitan escuchar este mensaje, que son creación especial de Dios, no son producto del azar, no son producto de la casualidad, no es producto de la evolución, es Dios quien los ha creado a su imagen y semejanza, y como Dios los creó, entonces son sujetos de derechos, pero estos derechos no se les dan las constituciones ni las leyes, sino que Dios les da estos derechos. Dios. Si nosotros leemos el Salmo 104, veremos cómo aquí se describe a Dios actuando, cuidando de su creación. Nada, hermanos, escapa a su control, ni bestias ni hombres. No importa el lugar que ellos ocupen, Dios está por sobre el más alto de los hombres. Así como Dios provee a sus criaturas de todo lo necesario para vivir, ¿has observado las cantidades inmensas de pajarillos que hay? ¿Quién las alimenta? Dice la palabra del Señor, Dios las alimenta, Dios les da su sustento, Dios proporciona las lluvias, Dios da el sol y con ello sostiene a toda su creación. Dios lo hace, y si Dios hace esto con las criaturas, también dice que a los hombres también Él nos provee de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Santiago 1:17 así lo afirma: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre. Él no es un Dios lejano, Él está cercano y actúa en favor del hombre y para su gloria. Esas son las maravillas que debemos volver a mirar y a proclamar, las maravillas de Dios. Antes mencionábamos Gálatas 4:4. Ahí dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Por qué Dios envió a su Hijo? ¿Lo sabes?
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amando. Dios es amor, leemos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. Y el amor verdadero no permanece impasible. Dios actúa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor de Dios. Pablo en Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué Dios dio a su Hijo? ¿Por qué lo entregó? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2 Corintios 5:21 nos dice: miren qué maravilla, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién hizo pecado al Hijo de Dios? ¿Quién hizo pecado al Santo de Israel? ¿Quién hizo pecado al Hijo bendito de Dios? Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Nos dice el texto: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿No es una maravilla? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros ahora, los indignos, viles, perdidos, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es solo parte de las maravillas de Dios, pero es suficiente para que las almas reciban la luz que los saca de las tinieblas. La realidad del cristianismo entonces no se trata de ti o de mí o de nadie, excepto de Dios el Padre, de Jesucristo y el Espíritu Santo. Es el dominio de Dios sobre tu vida, el gobierno de Dios al hacerte esclavo de Jesucristo, es la posesión de todo tu ser por el Espíritu Santo. ¿Es esa nuestra realidad hoy? Oremos con el profeta Habacuc. Habacuc capítulo 3 versículo 2. Les insto a que lo oren, a que lo oremos cada día. Dice ahí: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. En el nombre de Cristo. Oremos.